Ahora que nos ha llegado Viuda Negra, por fin, tras tanta espera, la tenéis criticada ayer mismo en el canal, es el momento perfecto de hacer un ranking de esta actriz tan especial que ha coqueteado como nadie con el cine dramático y un poquito más intimista, con grandes directores como el gran Woody Allen, fue su musa durante bastantes años, y por supuesto con el cine de acción y comercial, Marvel y compañía. Y además de tener un físico privilegiado, es una gran actriz con un gran carisma, así que hoy toca hacer un repaso por las que para mi gusto son sus 15 mejores películas. Y voy a empezar por el puesto número 15 con un film que, bueno, digamos fue un poquito menor, pero que tiene la curiosidad de ver a Scarlett Johansson interpretando a otra actriz en su día mítica. Nada menos que la gran protagonista de Psicosis en la famosa escena de la ducha. Hablo de Hitchcock, esa película que trataba de narrar un poco una especie de medio biopic de Alfred Hitchcock en el momento de rodar, preparativos y demás, su película más célebre y famosa. Muy interesante verla con ese aire a película de aquellos años, de época por así decirlo, y donde está estupenda, luciendo como ella luce y haciendo un papel bastante interesante. Película quizá algo menor a algunos detalles, pero que aún así resulta bastante estimulante de ver por aquello de conocer un poquito más los entresijos de esta famosa película. ¿Cómo va a rodar la escena de la ducha? Lo digo porque, bueno, mi delantera no es precisamente plana. El 14º puesto os lo voy a dar a la última llegarnos. Viuda Negra me decepcionó muchísimo. La tenéis criticada ayer mismo al detalle, a la par de enseñar mi colección de Marvel. Pensaba que iba a ser una película más arriesgada, por ejemplo, en cuanto a lo serio. Decían, oye, espionaje, a lo Capitán América, Soldado de Invierno. Oye, te esperas algo, pues eso, a lo Soldado de Invierno, no a lo Marvel de lo malo, a lo Ant-Man o a lo Guardianes de la Galaxia. Intentan contarnos el pasado más dramático del personaje de Viuda Negra y apenas sale nada. Podríamos incluso que decir los orígenes, aunque realmente no es una película de orígenes, y no nos cuentan realmente nada. Incluso nos quedamos con la gana de saber qué pasó entre ella y Ojo de Halcón en la famosa escena de Budapest, que parecía que iba a ser esa y al final no ha sido esa. No es un flashback, es una historia que te cuentan de ese entretiempo entre Infinity War y Civil War. Por tanto, a mí me supo a muy poco. Es una película que sí, es entretenida, tiene momentos bastante buenos de acción y demás, pero con un exceso de humor que a mí, lo siento mucho, me sacó de la película, incluso momentos donde estaba la cosa bien, prometía, te lo cortan con humor absurdo en malos momentos, completamente prescindible, o sea, todo lo que es el UCM sin esta película no sería ni más ni menos, exactamente sería igual, no aporta nada, no aparece ni un solo Vengador más, por tanto dices, bueno, pues nada, pues muy bien. Película completamente prescindible, que ahora entiendes por qué se ha hecho después, pero se tendría que haber hecho en su momento, después de Civil War, bien hecha, y contando muchas más cosas de este personaje al que, tengo que decir, se le ha maltratado un poquito en el mundo de Marvel, porque ahora que nos ponemos tan feministas todos con Disney y demás, para hacer una película feminista de este tipo, mejor que no hagan nada. Así que para mi gusto tiene que estar de lo más flojito de esta actriz, sin decir que es una mierda de película ni nada por el estilo, pero sí que es una película muy decepcionante. Para mí, tú lo eras todo. 13º puesto para un título que se le dio un bombo y un platillo impresionante y que a mí me dejó un poco, bueno, está bien, es interesante, simpática, tiene una forma de contar la historia interesante, pero que a mí se me hizo pues un poquito del montón y poco más. Jojo Rabbit, una película que tuvo mucha repercusión en su momento, que le valió nominación a la propia actriz, en un año en el que tuvo 2 nominaciones al Oscar, pero que bueno, más allá de una parodia del mundo del nazismo y demás, y donde ella hace un papel muy interesante, de hecho tiene los momentos más interesantes de la película, son gracias a ella, pues la verdad es que tampoco es que me hiciera una gracia especial, es un tipo de comedia que a mí no me acabó de entrar. Taika Waititi, ahora ensalzado por muchos, a mí me dejó pues más frío que otra cosa, incluso lo que sería la parte de equilibrio entre el drama y la comedia no me acabo de estar a un gran nivel para mi gusto, y yo pensaba que iba a ser un peliculón que te iba a marcar la vida, y a mí me dejó completamente indiferente. Por eso, aunque ella está bien en la película y tengo que meterla en el ranking, la tengo que dejar muy abajo. Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política. Heil Hitler. 12º puesto para una de sus primeras incursiones, si no la primera, habría que verlo en el cine de acción, que le ha dado muchas alegrías, como es La Isla, nada menos que a las órdenes del gran Michael Bay, grandilocuente Michael Bay, en una película que, digamos, es un poquito diferente a lo que suele hacernos. A ver, lo que sería la parte visual, mareo con la cámara, montaje eléctrico, es
Michael Bay en toda regla, pero aquí intenta contaros una historia de ciencia ficción un poquito más interesante, ¿no? Con mucho trasfondo y demás, con mensaje, y oye, sin abandonar el cine de acción, junto a Ewan McGregor, la Johansson está estupenda, además combinando muy bien su parte actoral y de acción con la parte, vamos a decir, sensual, y es que es una actriz con un físico muy espectacular que llama mucho la atención, y encima aquí con un partener muy interesante como es Ewan McGregor. Película para mi gusto lo más destacado de Michael Bay, porque está un poquito más comedido y eso lo hace más interesante. Jordan 2 Delta, ha llegado tu hora. Serás trasladada a la isla. Décimo primer puesto para una película que seguramente si vuelvo a ver la pondré un poquito más alta. Sería la que nos daría a conocer a Johansson, y es que es su película más importante hasta ese momento. Era todavía muy jovencita y en El hombre que susurraba a los caballos la descubrimos. Ahí era todavía una adolescente normal y corriente, tampoco es que llamara mucho la atención, pero estuvo muy estupenda en lo que sería la parte actoral. Es que no nos podemos olvidar que más allá de sus dotes de acción o sus dotes físicas, Johansson es una magnífica actriz, seguramente de las mejores de nuestro tiempo. Lo que pasa es que ha hecho tanta acción que a veces quizá nos olvidamos. Y aquí, aún siendo muy jovencita, y nada menos que con Kristen Scott Thomas por un lado, y nada menos que Robert Redford por otro, estuvo estupenda, estuvo a la altura de estos dos grandes intérpretes. Película romántica en toda regla, muy bonita en muchos detalles, pero que la tengo un poquito olvidada, por eso la dejo un poquito más abajo de lo que seguramente merezca. A ver si la puedo conseguir pronto y a ver si la puedo ver y la puedo criticar, por ejemplo, en el canal con más calma. Décimo puesto para uno de sus últimos grandes trabajos, hablo de Historia de un matrimonio, esa especie de remake, entre comillas, encubierto de Kramer contra Kramer, como si fuera el siglo XXI de Kramer contra Kramer. Una película muy interesante, con un duelo interpretativo entre Adam Driver y la propia Johansson muy interesante. Es lo mejor de la película, la parte actoral, y la verdad es que Scarlett está espectacular. Es una de las actrices que mejor sabe emocionar, que mejor sabe transmitir la emoción a través de sus lágrimas, ¿no? Cuando Johansson llora, nosotros lloramos, y es una actriz que se da muy bien esa parte. Aquí está estupenda, seguramente sea quizá incluso su mejor película, habría que verlo con calma. En cuanto a la interpretación, estuvo cerca de conseguir el Oscar, no lo consiguió, pero me da a mí que más pronto o más tarde lo va a conseguir. Película que está bastante bien conseguida en todo lo que tiene que estar, transmite muy bien la idea de la destrucción máxima de los efectos colaterales que tiene cualquier divorcio hoy en día, además en el siglo XXI, y como digo, con un duelo interpretativo muy interesante. Así que muy recomendable si no la visteis en su momento, y si os gusta Scarlett Johansson, no os la podéis perder. How are you doing? Noveno puesto para la que seguramente sea su mejor película de acción hasta la fecha, si la sacamos de Los Vengadores. Hablo de Lucy. Una película que es cierto que como que le falta algo, ¿no? Tú ves Lucy y quieres más, ¿no? De hecho, es una película con mucha ciencia ficción, pero que está basada en muchas teorías sobre el cerebro y demás, que son reales. De hecho, hace muy poquito la pude volver a ver, esa película de Luc Besson, y dentro del Blu-ray pues viene un pequeño documental sobre qué hay de verdad y qué no sobre lo que te cuenta la película, ¿no? Que si llegamos a tener un uso del cerebro mucho más allá del 12-15%, que es lo que se estima que tenemos de uso, vamos a tener más y más capacidades. De hecho, no deja de ser un misterio lo que pasaría si empezásemos a usar el 20% o el 30%, y aquí digamos que se lleva al extremo, a la ciencia ficción más absoluta, pero no deja de ser muy interesante el intentar explicar qué podría ocurrir si tuviésemos ese dominio tan tremendo del cerebro como la va a tener el personaje de Scarlett Johansson. Una película de acción con mucha arte visual, Luc Besson en toda regla, aunque quizás sabe a poco en algún detalle, ¿no? Es como que al final pides algo más. Es un poco extraña a ratos. Incluso hay momentos donde no entiendes muy bien por qué ese montaje paralelo con la naturaleza de la gacela acechada por el leopardo. Ya entendemos que se intuye que la pobre Johansson va a ser víctima de alimañas, por así decirlo, de la sociedad. No hace falta que me hagas ese paralelismo con la naturaleza, Besson. No somos tontos como espectadores. A veces Luc Besson tiene ese detalle, ¿no? Que se pasa un poco en algunos detalles, en alguna forma de narrar las películas, y aquí le pasa un poco eso. Una película, eso sí, muy corta, que va al grano, que tiene muchos momentos de acción muy brillantes, muy bien realizados, y desde luego es muy entretenida y muy interesante en lo que sería la parte científica, porque básicamente, como digo, te deja con muchas dudas. Si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro, ¿de qué seríamos capaces?
El octavo puesto se lo voy a dar a una de sus películas con Woody Allen. Va a haber dos en la listado y una que a mí me gusta mucho, aunque no tanto como la siguiente, pero esta es la que se pone siempre como su mejor aporte al cine de Woody Allen. Hablo, por supuesto, de Match Point, esa película tan especial que nos narraría un poco el mundo de las infidelidades en ese Londres tan especial que se cuenta en la película, con esa pelota de tenis en la red que te va a contar en un momento dado lo que podría ser el futuro o nuestro futuro si la bola cae de un lado o cae de otro por vicisitudes del destino. Una película que desde luego es de los mejores ejercicios de Woody Allen de los últimos tiempos, con grandes diálogos, con momentos de Johansson de máxima erotismo. Es algo que en ese momento Scarlett Johansson sabía explotar muy bien, el erotismo puro y duro de una mujer como ella, que además Woody Allen lo supo retratar como nadie. Una película además muy entretenida en muchos detalles, con muchos mensajes de todo tipo. Seguramente uno de los mejores guiones que ha hecho Woody Allen en los últimos tiempos y donde los actores están estupendos. Película muy recomendable y creo incluso hasta perfecta para entrar en el universo, por así decirlo, particular de Woody Allen. Y la verdad es que es uno de los ejercicios más interesantes de Scarlett Johansson en cuanto a la parte interpretativa, pero también en cuanto a la propia película en sí. I think I'd be something very special. And are you? No one's ever asked for their money back. Séptimo puesto para la otra película de Woody Allen que meto en este listado. No voy a meter Vicky Cristina Barcelona, eso ya por descontado. Hablo, por supuesto, de Scoop, una película que a mí me encanta porque es divertidísima, es pura comedia Woody Allen, donde además él sale. A mí me gusta cuando el personaje de Woody Allen está en la película y haciendo gansadas de las suyas, aquí haciendo de mago, juego de cartas, un poquito cutres, pero que te hace mucha gracia. De hecho, es muy torpe la película y es lo que más gracia tiene la película. Con una Scarlett Johansson un poquito más inocente, pero sin dejar de transmitir ese erotismo que ella tiene. De hecho, es capaz de conquistar al mismísimo Hugh Jackman que aparece en la película. Película muy divertida, os la recomiendo si no la habéis visto, porque la vais a pasar muy bien seguro y con un final muy interesante, con ese toque a lo Woody Allen en muchos momentos que le viene muy bien y que creo que es uno de los mejores ejercicios de este director en lo que sería la parte cómica en las últimas décadas, así que yo os la recomiendo. Esto te viene grande. Soy una periodista que tiene en sus manos la noticia del siglo. Para una revista universitaria. Ahí está, sigámosle. Y vamos a entrar con el universo Marvel, con la sexta plaza que se la voy a dar a El Soldado de Invierno. Es curioso porque yo pensaba que con Viuda Negra pasaría un poquito lo que ocurre con El Soldado de Invierno, en el sentido de que, vale, aquí va a llevar la voz cantante Viuda Negra, pero va a haber algún secundario, por ejemplo Ojo de Halcón, que va a tener mucha gracia. Pero es que no aparece ningún personaje de Marvel y a mí eso me cansó mucho. En El Soldado de Invierno, Viuda Negra aparece bastante, es la secundaria más importante de la película, pero tiene mucha importancia y mucho peso, y al final, si os fijáis, va a ser la mejor película de Viuda Negra en muchos detalles. Vamos a conocer mucho más lo que es ella, sus poderes, por así decirlo, su capacidad para conseguir las cosas y por qué forma parte de los Vengadores sin que sea realmente una superheroína. Y eso es muy interesante. Además, la película es de las mejores de Marvel, de las más serias. Es curioso, oye, casi todo el mundo pone al Soldado de Invierno como de las mejores de Marvel y sin embargo es de las más serias. Es como que Marvel no quiere hacer caso a la opinión de la gente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, es Marvel. Quinto puesto para una película que he visto estos mismos días, teníamos ya muchas ganas de revisionarla, que además en Blu-ray se ve de lujo, tanto esta como la de Ultron, es una pasada, casi parece 4K, así que bueno, si no tenemos 4K pues habrá que conformarse. Los Vengadores, la de 2012, la película que abriría un nuevo universo en el mundo de los cómics. A partir de entonces ya todos querrían ser como Marvel e intentar imitar la idea de conjuntar un grupo de superhéroes de alguna forma. Una película súper divertida, súper entretenida, con muchos momentos épicos, con muchos momentos divertidos, evidentemente con dotes de comedia, por supuesto, porque es Marvel, pero digamos que más comedidas dentro de lo que cabe, o solamente los chistes y demás los sueltan los personajes que tienen que soltarlos y en los momentos adecuados. Con una Viuda Negra que va a demostrar sus dotes más allá del espionaje y que, la verdad, envejece muy bien. Esta película a mí me parece de las mejores del universo Marvel y tengo que meterla, por supuesto, en un puesto muy alto de este ranking. Tan desesperado estás. Que llamas a estas criaturas perdidas para que te defiendan. Y cuarto puesto para otra de los Vengadores de Marvel, hablo de Infinity War, una película que a mí me sigue pareciendo impresionante en muchos detalles, con muchos momentos buenísimos, mega super épicos. En fin, la llegada de Thor a Wakanda es prácticamente insuperable. Y donde además, pues Viuda Negra va a tener también bastante peso, así que tengo que meterla en un puesto muy elevado porque es de mis favoritas de Marvel y porque además Viuda Negra sale mucho y sale muy bien. Y de hecho la pongo como la mejor de su contribución a Marvel dentro de este listado.
Tercer puesto para una película que posiblemente más de uno de vosotros la va a poner como vuestra favorita. Lost in Translation, esa película tan especial, de hecho la he visto esta semana para tenerla un poquito más fresca de cara a este ranking. Y me he quedado con las ganas de criticarlo. Lo que pasa es que hay muchísimas críticas en YouTube, con lo cual pues, mi aporte va a ser mínimo. Pero es como que es una película muy complicada de explicar el por qué gusta tanta gente, el por qué te entra tanto, cuando realmente es una película donde realmente pasan muy pocas cosas, te cuentan muy pocas cosas, y sin embargo entras en la historia con una facilidad pasmosa. Esa historia de amor imposible, de barreras imposibles, aquí sobre todo es la edad. Yo me recuerdo un detalle a Call Me By Your Name, solo que aquí no llega en ningún momento a pasar nada, con un Bill Murray estupendísimo, con una Scarlett Johansson tan estupenda que hasta la directora dijo, vamos a empezar bien la película, vamos a empezar con un plano de su culo, que dices, oye, si eso lo hace un hombre como director, la que le hubiera caído al pobre. Película divertidísima, con momentos muy buenos, sin ser histriónicos, aunque claro, tienes a Bill Murray, que cuando sale en pantalla, aunque quiera controlarse, no puede evitarlo, y por supuesto, con ese mítico final, tan aplaudido, tan comentado, e incluso por algún lugar han intentado hasta ponerle voz, o doblarle, o decir qué le está diciendo al oído el bueno Bill Murray a Scarlett Johansson. No hace falta. Si la directora no quiso que nos enterásemos de lo que le dice al oído, es porque la idea era que cada uno se imaginase lo que le puede decir, o que quede ese misterio. Esa idea que tienen algunos de salvadores del mundo de, os voy a contar qué le dice Bill Murray a Scarlett Johansson. ¿Tú qué sabes? Si la directora no te lo ha enseñado y no te lo dice en ningún sitio, ¿cómo vas a saber qué le está diciendo? Que además está muy bien rematada cuando Bill Murray vuelve al coche y sin expresarlo de una forma clara y elocuente se le ve muy emocionado y muy afectado por la escena. Es un finalazo impresionante con una película que desde luego da para muchos análisis y muchas teorías, y hay que meterla por fuerza en un top muy alto de cualquier ranking de esta actriz. Y llega el momento de la verdad. ¿Cuáles serán las dos películas que he puesto en el número 1 y número 2? Segundo puesto, tras pensarlo mucho, se lo doy a Her. Curiosamente, una película donde no se la ve ni un solo minuto, solamente se la escucha. Pero ¿cómo se la escucha? Siempre lo diré, la voz que tiene Scarlett Johansson, sobre todo en esta película, es impresionante. Es pura sensualidad sin ser, ¿cómo decirlo?, sucia, pero es una voz tremendamente sensual, y además combinada con, no sé cómo decirlo, la ternura que transmite Joaquin Phoenix en la película está a un nivel impresionante. Una película muy destacable, muy interesante, que te habla muy bien de las relaciones humanas, del amor, de hacia dónde va el ser humano en muchos detalles, incluso, oye, por ese futuro que pueda haber, como el que te cuenta en la película, que es plausible, es decir, mucha gente ha tenido relación por internet sin conocer a la otra persona, simplemente por un chat y cosas por el estilo. ¿Por qué no podría haber una historia parecida a la que se cuenta en la película? Ya veremos. Eso nos lo dirá el futuro, con un muy buen elenco de actores, Joaquin Phoenix haciendo uno de sus mejores papeles y por supuesto, como digo, con la Johansson dejándonos de piedra. Esta película, por favor, de verdad, tenéis que verla por lo menos una vez en versión original subtitulada, porque la voz de Johansson no se puede ni doblar ni imitar. How you've been treating me, and I thought, why do I love you? Y desvelo el misterio. ¿Cuál puede ser el número 1? Abracadabra. Se lo tengo que dar a la que para mi gusto a día de hoy posiblemente siga siendo mi favorita de Christopher Nolan. Ese duelo gigante de magos. El truco final de Prestige con Scarlett Johansson, de partener un poco de esos dos fieras de la actuación actual como son Christian Bale y Hugh Jackman, con el que también compartiría cartel en Scoop. Una película que a mí me parece impresionante en muchos detalles, que cada vez que la ves descubres algo nuevo, con ese juego de odios, de ojo por ojo, todos ciegos entre los dos grandes magos, grandes interpretaciones, una ambientación impresionante y para mi gusto uno de los mejores trabajos de realización de Christopher Nolan. Una película que me parece redonda en todos los sentidos, que cada vez que la ves te sorprende aún más, y eso que ya te la sabes de memoria, como es mi caso. Seguramente sea la película que más he visto de Christopher Nolan y me sigue impactando. El final es espectacular, ese juego hasta de terror, más que de tensión o de suspense que hay en un momento dado de la película. Un ejercicio para mi gusto magnífico de cine, la tengo que poner por aquí. No será la mejor interpretación de Johansson, este ranking no va sobre eso, sino sobre películas que a mí más me gustan de esta actriz, y tenía que ponerla en el número 1. Lo he estado dudando con Her o incluso con Lost in Translation, pero es que a mí esta película me fascina y cada vez que la veo me gusta más, así que yo la elijo como mi favorita de la buena Scarlett Johansson. Nothing is impossible. Y llegamos a ese momento en el que siempre me despido de la misma manera. Os toca a vosotros. Ahí tenéis el cajón de comentarios para dejar vuestro ranking de una actriz muy especial que da para mucho. Aquí sí que creo que va a ser imposible que se coincida con los rankings, ni siquiera con un top 5. Así que ahí os dejo, con respeto como siempre, y dejadme vuestro comentario. Yo encantado de leeros y de que lo transmitáis. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.